Llegamos a la hora. Octubre 25, domingo. Domingo, octubre 25. Y desde Texas, Rosario, Blasita de Jayalía, Zoila de Jayalía, Paito Segura de Chile, mi querido diácono. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás, mi querido diácono? Ulises, Ángela, Franco, ¿en Miami o Estados Unidos? O en New York, Miami, Estados Unidos. Elvia, ¿cómo estás? Eudaldo, más conocido como Ramón en la calle. Graciela de Argentina. Esa Graciela, ¿eh? ¿Cómo estás, Graciela? Nidia, Ana García. Ahí debes estar cuidando a Eudaldo. ¿Cómo estás, Judy? Un placer saber de ustedes. Espero que Mauricio esté muy bien. Que Mauricio se haya recuperado totalmente y esté como Tarzán viendo este domingo. Dan García, Jen Castillo, mucho gusto. Bueno, hermanos, hoy día tenemos algo bien lindo. El título lo vieron ustedes, es con unas manos. A mí me encanta porque yo le doy a mi esposo un título, siempre de mensaje que voy a hablar, de la enseñanza que voy a hablar. Y mi esposa decide cómo llevárselo a ustedes. Ella a veces cambia totalmente el título, pero este título viene de una parte de la palabra de Dios. Y este título es importante. Les cuento que todo va en avance, yo pienso, no solamente políticamente, sino científicamente, para que muy pronto podamos abrir. Y solamente Dios sabe cuándo va a pasar todo esto, ¿no? Y abrir conscientemente y abrir pensando en los demás y teniendo cuidado con contagiar a personas que son vulnerables. Porque hay personas que les da el virus y no pasa nada, pero no podemos basar nuestra ciencia en personas que le da el virus y no le pasa nada, sino en las personas que les puede pasar y pueden morir. Y una muerte es más que suficiente, ¿no? O sea, hay que evitar. Por eso pensamos que están avanzando. El presidente ha prometido de que ya pronto saldrá la vacuna, y no solamente saldrá la vacuna, sino tiene una manera de distribuirla y rápida. Por supuesto, lo que no les conviene, que el presidente tenga un buen papel, un rol en esto de la pandemia. Dicen que eso no es posible, que no va a venir la vacuna hasta el 2025, 2030, no sé. Pero exageran siempre, ¿no? O sea, cosas así. Y hay que tener mucho cuidado en saber cuál es la verdad. Dentro de todo esto, a veces, no sé si se dan cuenta, dejamos de lado la iglesia y la importancia de la iglesia en este tiempo, ¿no? Y a veces nomás la iglesia aparece como un ente de algunos revolucionarios que creen que volver a cuatro paredes es alabar a Dios y es estar con Dios. Es cierto que la reunión de la iglesia es necesaria, pero es cierto también que Romanos capítulo 13 habla claramente, y Romanos 13 habla claramente que debemos obedecer a las autoridades, y por eso es tan importante entender. Pero yo estoy pensando de otra manera en la iglesia, una iglesia poderosa, una iglesia que cambia realmente a las personas, que les enseña el reino de Dios. Y yo pienso que hay un elemento bien grande en esto, que es dejar la iglesia de lado y solamente considerarlo un grupito en que nos reunimos y recogemos y coleccionamos un poco de dinero, y comenzar a ver la iglesia poderosa de Dios. La iglesia es iglesia que cambia, y el principal que cambia es a mí, porque yo pienso que hay un Dios grande, hay un Dios hermoso, porque el primero que me cambió fue a mí. Cuando no digo que yo soy el primero de los cambiados, pero en mi vida me di cuenta del cambio en mí. No es que me di cuenta del cambio en otra persona, sino el cambio en mí. No es que juzgué a otras personas, sino realmente fui yo. Y siempre me he preocupado de que el cambio ocurre en mí. La verdadera conquista es en mí. No es criticar a otros, ni decir que los otros están mal, sino es en mí. ¿Por qué? Porque ya les he explicado, usted es la luz del mundo y usted comienza a brillar. Entonces lo que tiene que hacer es purificar esa luz para que alumbre profundamente. Pero si vemos y leemos el libro de Hechos, vemos que había personas así, personas grandes que hacían cosas maravillosas. Entonces, tratando de explicar hoy día en esta clase,
es qué tenía esa iglesia que cambió al Imperio Romano, qué tenía esa iglesia que realmente trastornó el mundo, qué tenía esa iglesia que sanó al enfermo, qué tenía esa iglesia que hacía brillar la luz de Dios. Y debemos buscar pues elementos que ellos tienen para que nosotros podamos entender. Yo me doy cuenta que esta iglesia era llena de milagros, esta iglesia era llena de testimonio para el Señor, andaban para todos lados, pero me acuerdo cuando estaba en el seminario había una teoría de que los milagros se acabaron en el año 70. Y hasta ahora muchos lo mantienen. Entonces, y la razón que lo mantienen es porque tienen miedo a esos negociantes de la fe que te dicen, pues ven a recibir tu milagro y te invitan a sus templos para recibir un milagro, cuando los milagros suceden en el supermercado, suceden en la escuela y deben suceder en todas partes, como sucedió en el libro de Hechos, y es importante entender eso. Ahora, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es la base de estas personas? ¿Cuál es la base de estos apóstoles para tener ese valor, para tener esa entrega total, para no hacer caso a las mentiras de Satanás, de que eres débil, que no sirves, que no puedes seguir adelante, que solamente es una cuanta religión y que ese Dios tienes que ir el domingo porque si no te cae un rayo y no te va a bendecir, un Dios condicional y no un Dios de amor, no tu Padre. ¿Cómo hicieron estos apóstoles para entender eso? ¿Cómo hizo Pablo para entender del amor de Dios? ¿Cómo hizo Pablo para escribir de la plenitud de Dios? ¿Cómo hizo Pablo para poder entender que toda la creación está esperando ansiosamente tu manifestación, la manifestación de los hijos de Dios? Pero realmente necesitamos esa iglesia hoy día. Hoy día, donde el mundo está bajo el maligno, donde la mentira brilla, usted ha visto el debate, y después hay esto que hablan de qué es real y qué no es real. No dice mentiras, el otro dice mentiras y no se puede comprobar realmente. Y tratan de decir las cosas que solamente van a convencerle a usted que voten por él. Te ofrezco todo gratis, no pagues nada, no pago nada, yo voto por él. Pero nunca te ofrecen un país sólido donde tú puedes desarrollarte. Es como una demagogia porque ellos quieren realmente todo el dinero para ellos mismos. No pasa en Perú, pasa en todas partes. Mi país está mal por eso. Casi todos los presidentes han estado en la cárcel. Todos los presidentes anteriores han estado en la cárcel. Y es un problema porque la iglesia debería brillar con la verdad. La iglesia debería estar viva como lo que le llaman un avivamiento. ¿Cuándo habrá un avivamiento? Yo pienso que el avivamiento no empieza porque hemos comenzado a adoptarnos a este mundo de marketing, a este mundo de tecnología. Y creemos que todo se debe a lo que ofrecemos, cómo debemos hablar, cómo debemos presentar el título, cómo debemos hacer todo nosotros. Y creamos programas, creamos maneras de evangelizar más rápido, que las personas se entiendan. Creamos miles de cosas, pero como dije la vez pasada en un mensaje, en una enseñanza, el problema es que dejamos a Dios. Déjeme decirle, cuando empezó toda la revolución en el libro de Hechos, cuando vino el Espíritu Santo y hablaron en lenguas, que lo hemos hablado antes, comenzaron las persecuciones. Comenzaron a ponerle problemas. Y entonces yo pienso que ese es el éxito en el Hechos capítulo 4. Los apóstoles hicieron una petición. En esa petición incluyen algo que sin eso es imposible brillar como luz, ser sal y luz en el mundo, portarnos como hijos de Dios, ser embajadores de Dios, ser hechuras suyas, ser criaturas suyas. Es imposible hacerlo. Y nosotros lo queremos hacer sin tener ese entendimiento y sin que pase lo que pasó en el libro de Hechos. Ellos tuvieron un poco de miedo y todos se reunieron y Pedro entró a esa casa y todos se pusieron a orar juntos. Incluyeron un elemento importante de su oración y yo le pido a las iglesias, a los pastores, que incluyan hoy día este elemento importante en sus oraciones. Por supuesto que primero tienen que humillarse delante del Señor. Y esta oración es importante. Dice, y ahora Señor, mira sus amenazas,
Porque hoy día tenemos más amenazas que nunca de parte del gobierno, de parte de la izquierda, de la derecha, del centro, de arriba, de abajo, de todas partes tenemos amenazas. Y sobre todo a nivel individual, tratando Satanás de derrotarte con sus mentiras. Acuérdate, Satanás tiene una estrategia nomás: mentir, 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 mentir. Mentir para que tus oídos escuchen lo que quieren a veces, de acuerdo a tu concupiscencia, dice la Biblia, y te vengas donde ellos. A veces te ofrecen este pecado con relación con Dios muy bueno. No tienes que ser perfecto. Para perfecto, solamente Dios. Pero usted sea imperfecto, peque 3 veces a la semana, 4 veces al día, lo que sea, pero Dios lo ama, Dios lo perdona. El problema es que pierdes de ser sal y luz del mundo. Pierdes de ser influencia de los demás. Dios en su misericordia te va a perdonar cuantas veces quieres. Eso es cierto. Te va a perdonar cuantas veces. Porque eso no es el problema. El problema es hoy día brillar, ser la luz del mundo y cambiar este mundo. Y ver las enfermedades y ayudar a los enfermos, a los que padecen. Y esa iglesia viva, esa iglesia llena de la gracia de Dios es la que necesitamos hoy día. Y este elemento está en esta oración. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, con todo, o sea, con toda fuerza, con todo valor, hablen tu palabra. Ponte a pensar. Nosotros escuchamos un sermón los domingos y de ahí no hablamos más toda la semana. Ni siquiera comentamos, ni siquiera hablamos, porque se ha hecho la costumbre que solamente se va a escuchar a un MacArthur, se va a escuchar a un, qué sé yo, a otro nombre famoso, el sermón. Y de ahí ya no más. Ya cumplí mi cuota, 1 hora escuchando a una persona y eso es todo. Pero la Biblia dice: concede a tus siervos, a todos los siervos, si usted es siervo, usted está en la palabra de Dios, concede a todos tus siervos que con todo de nuevo, es con toda fuerza, con todo valor, hablen tu palabra. Pero tu palabra hablada por las personas, gritadas, lo que sea, en libros, monitos y lo que sea, no es suficiente. Porque ¿sabes qué? Nadie en la tierra, porque conozco las personas, conozco a mis colegas como doctores, conozco a todos, nadie en la tierra se va a convertir por simplemente palabras, porque ellos al leer el libro de Hechos y ver una incongruencia con la iglesia de hoy día, porque no está la iglesia que hacía brillar la luz de Dios, no está la iglesia que le decía al cojo: mira, levántate y camina, no está la iglesia en que entregaban sus vidas, no está la iglesia en que el Espíritu Santo guiaba y los ángeles se aparecían. Esa iglesia no está, entonces creen que el libro de Hechos es una fantasía. Pero no es que sea una fantasía, sino que la iglesia de hoy día, porque no entienda esta base, esta esencia en la oración, es que no ve la mano de Dios. Porque lo primero que piden los apóstoles es cierto que le dé valor para poder hablar, le dé las fuerzas para poder hablar, que no tengan vergüenza de hablar en ningún momento. Y ¿sabes qué? Les pide: Señor, que nosotros hablemos de nada sirve. Lo que sirve realmente es que tú extiendas tu mano. Si Dios no entiende su mano, nuestra vida no tiene sentido. Mientras extiendes tu mano, ¿y para qué extiendes tu mano, Señor? Para hacer lo que ningún hombre puede hacer. Para hacer lo que ningún hombre puede hacer. ¿Y qué es lo que no puede hacer ningún hombre? Sanidades, señales y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y tú te vas a pensar, ¿cuánto nos falta? Que los siervos vayan por todas partes y no anuncien en una iglesia: ven a recibir tu milagro. Los siervos vayan por todas partes, a Publis, a Sedanos, a todas partes, a cualquier parte, a universidades, colegios, a hospitales, intensive care units. Y ahí se manifieste la mano de Dios y haga sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Porque no solamente hemos encerrado en 4 paredes escuchar un sermón, sino hemos encerrado en 4 paredes recibir un milagro. Y el milagro se recibe en todas partes. Hermanos, los que están enfermos de COVID-19 están en emergencia. No están en una iglesia y no pueden ir a una iglesia porque hay distancia social. Entonces tiene que haber una manera de entender. Tiene que haber una manera en nuestro proceso que el primer paso para nosotros hablar con denuedo y hablar la palabra de Dios es que el Señor extienda su mano. Cuando el Señor extiende su mano, hay sanidad.
Cuando el Señor extiende su mano, hay señales y prodigios. Y todo esto lo reconocemos por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, aquel que mora con Dios en nosotros en este momento. Y por eso es que podemos llevar su presencia a todas partes, pero porque hemos entendido que no somos nosotros, no son nuestros planes, nuestra estrategia, ni nuestra planificación, sino porque Dios mora en nosotros, somos templo de Él y llevamos a Él y sabemos que mediante nosotros Dios va a extender su mano. Cuando Dios extiende su mano es algo increíble. Dice, cuando hubieron orado, parece que esa era la respuesta, esa es la oración que estaba pidiendo el Señor. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos de su presencia. Todos sintieron esa presencia, la conciencia, la presencia de Dios. Todos, porque no es otra cosa ser lleno del Espíritu Santo que tener la conciencia, la presencia de Dios en tu vida. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban ¿con qué? Con valor la palabra de Dios. Ponte a pensar, ¿cuántos discípulos tienes tú ahora? ¿Cuántas veces estás hablando durante la semana a otra persona con denuedo la palabra de Dios? Y le estás diciendo y diciendo el ejemplo de lo que ha pasado en ti. Porque cuando Dios extiende su mano, lo primero que hemos visto ahí es señales y prodigios. Hay señales y prodigios. Cuando Dios está con una iglesia, en la iglesia hay señales y prodigios, pero no en las cuatro paredes, sino donde vaya cada miembro de cada iglesia. No sé si me dejo entender. En su casa habrá señales y prodigios. En su trabajo habrá señales y prodigios. Donde él anda, cuando camina, cuando anda. No tiene que ir a la iglesia para que haya una señal y un prodigio. Es donde ellos vayan y donde ellos iban, había algo. Dice en Hechos capítulo 5, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De lo demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Tenían miedo a juntarse con ellos. Mas el pueblo los alababa grandemente por todas las cosas y todas las señales que habían. Y los que creían en el Señor aumentaban más en gran número, así de hombres como de mujeres. ¿Por qué? Porque se hablaba en el mercado, se hablaba en la universidad, se hablaba en todas partes. No se hablaba en cuatro paredes, sino se hablaba en todas partes. Tanto que sacaban los enfermos a las calles. Escuchen esto, ¿eh? Sacaban los enfermos a las calles. No traían los enfermos al templo. Sacaban los enfermos a la calle. A los enfermos a la calle y les ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. Cuando le pedimos esa oración al Señor, cuando disponemos nuestro corazón a hablar la palabra de Dios, el Señor extiende su mano. Y ahí vas a ver los milagros, ahí vas a ver la oración. No son estrategias nuestras, no son cadenas de oraciones, no son vigilias, sino es la mano de Dios actuando en ti, individualmente y con los demás hermanos. Pero actuando en todas partes, porque déjame decirte, tu familia necesita la presencia de Dios. Tu familia necesita que Dios extienda su mano. Ya comenzó contigo, deja que comience con otro. Y para eso, hazle esa oración. Para eso, dile al Señor, Señor, extiende tu mano en mi casa, Señor. Extiende tu mano en mi trabajo, Señor. Extiende tu mano donde vaya y que yo hable con denuedo tu palabra, con inteligencia y con sabiduría, Señor. El Señor lo va a hacer. Porque no solamente seguirá que tú hablas, sino seguirá la sanidad que trae el Señor a tantas personas. Por eso, por favor, haz esa oración mientras extiendes tu mano para que sean sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando haces eso, verás a todo el reino de Dios en acción, porque no solamente verás señales y prodigios, sino verás ángeles actuando. Verás por fin lo que dijo el Señor. Ustedes se sorprenderán cuando vean ángeles subiendo y bajando. Pero ahora dime, ¿cuándo ves un ángel? ¿Cuándo ves algo? ¿En cuatro paredes ves un ángel o ves algo? No, ves los ángeles cuando decides salir, cuando vas a la selva a predicar, cuando vas a cualquier sitio, cuando vas a sitios donde nadie se acerca.
donde nadie quiere ir, porque nos hemos reunido en sitios seguros. Hasta tenemos seguridad, tenemos personas con revólver para que no puedan entrar a la iglesia. No, si la iglesia está no sé dónde. Pero si pudieran entender cuando Dios extiende su mano hasta los ángeles del Señor. Es cierto que cuando tú predicas vas a tener problemas. Y tuvieron problemas ellos porque comenzaron a hablar. Y se comenzaron a ser conocidos. Un cojo andó, un ciego vio. Todos comenzaron a sanar. Y entonces tuvieron, oye, esto nos van a ganar. Nos van a ganar en religión. Hay que hablar mal de este porque nos está ganando, lo están escuchando más. Le están haciendo más caso. Hay que inventar algo contra este. Es como si fuéramos políticos de tratar mal de hablar de otro político. En lugar de escuchar la palabra de Dios, mire, este pastor está pidiendo que pidamos hoy día por este avivamiento, pidiéndole a Dios que extienda su mano. Vamos a pedir todas las iglesias unidas que Dios extienda su mano y hagan sanidades, señales y prodigios, porque así es la única manera que este mundo entiende. Acuérdate que Jesús lo buscaban por las señales. Y Jesús aprovechaba para decirle que no trabajen por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Pero cuando ves eso y entregas eso, verás cómo los ángeles de Dios alrededor tuyo acampan. Verás que la oración, Señor, por favor, cuida a mis nietos, que tus ángeles acampen alrededor de ellas, es real en tu corazón, porque has visto que ángeles también te guían a ti. Entonces, levantándose el sumo sacerdote, dice, y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Porque dice celos. Celos a veces es lo que hacen que te ataquen, hablen mal de ti, que digan que estás mal y qué sé yo. Hablaron de celos, así, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles. O sea, los metieron en la cárcel y los pusieron en la cárcel pública. ¿Más qué? Más un ángel del Señor. Ahora tendríamos que buscar por un abogado, tendríamos que buscar por alguien. ¿Dónde están los ángeles, Señor? ¿Dónde está tu iglesia que tu luz hacía brillar? ¿Dónde está tu iglesia que a los cojos hacía caminar, Señor? ¿Dónde está tu iglesia que los ángeles guiaban, Señor? Más un ángel del Señor abriendo de noche las puertas y de las cárceles. Y Escándalo dijo que vayan y descansen a su casa, váyanse de vacaciones. No, id y puestos en pie en el templo. Otra vez. Anunciad al pueblo todas las palabras de esta, porque mientras tú predicas, mientras tú anuncias la palabra, la mano de Dios extendida hace señales y prodigios. Donde tú vayas, tu única labor nomás es hablar. Tu única labor es hablar lo que el Espíritu Santo ha puesto en tu corazón y lo que tienes en la palabra de Dios en tu corazón. Por eso para mí es tan importante que usted entienda que esto debe ser parte de tu oración. No debe ser, dame valor, quítame la enfermedad, quítame todo. Señor, trae un avivamiento en general. No. Extiende tu mano. Porque cuando Dios extiende su mano, todo el reino de los cielos se activa. Verás todos los elementos del reino de los cielos, del reino de tu Padre. Cuando el Señor extiende su mano, hay algo en ti. Hay algo en ti que es convicción, es fe, es una pasión. No importa, como ustedes saben, soy doctor, yo puedo trabajar solo, pero pienso que siempre debo trabajar con una iglesia. Siempre debo pertenecer a una iglesia y por eso estoy en la iglesia. Pero hay algo en mi corazón. Por más que vea pacientes, por más que me digan con, digamos, asociaciones que yo no puedo hablar de Dios, por eso es que mi consultorio queda al lado de una iglesia, para que sepan que soy pastor y puedo hablar de Dios. Por más que sea, yo sé que la mejor sanidad para el cerebro es Dios. La mejor sanidad para cada enfermedad que tú tengas es mi Padre, porque Él me ha sanado y sé que te puede sanar a ti. Y porque Él va a hacer señales y prodigios en tu vida, que te quedarás sorprendido. Y ¿sabes qué? Tanto es que aunque te digan que no lo hagas, porque hay una ley que a veces prohíbe que los doctores hablen de esto, por eso es que soy pastor, ¿no? Aunque te prohíben, tú vas a responder así: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso cada vez que viene un paciente a mí, Dios quiera que ellos ya saben que yo soy pastor, y eso me permite verlos como pastor, a la vez que incluyo todos los conocimientos de doctor. Pero por eso es que he escrito neurociencia
en la enseñanza de la palabra de Dios. Por eso es que he escrito consejería bíblica terapéutica. Por eso es que he escrito la teoría de personalidad de la Biblia, del medio ambiente ideal. Por eso es que he escrito meditación Q, que es otra cosa, y acercarte a Dios. Porque es necesario obedecer a Dios antes que los científicos. Es necesario obedecer a Dios antes que las reglas de los científicos. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Dentro del profesionalismo que se ha creado está prohibido hablarle a una persona que no está de acuerdo a la Biblia, que debe estar de acuerdo a la Biblia. Es cierto, yo entiendo lo que ellos dicen, pero una vez que les hablo, que ven, que interactúan conmigo, ellos quieren saber de la Biblia. ¿Por qué? Porque usted, porque yo, porque todos los que hemos creído en Él somos la sal y luz del mundo. Y sabemos que Dios nos transforma de gloria en gloria a su imagen. Y cuando un paciente me viene a ver a mí, no solamente va a ver a mí, va a escuchar mis palabras, va a ver el amor que le tengo, va a ver la paz que tengo y va a ver las fuerzas que tengo que provienen de Dios. Y él va a querer lo mismo y me pregunta cómo lo puede obtener también él. Y ahí es cuando le enseño de mi Señor. Ahí es cuando le enseño de mi Padre amado, de aquel que está conmigo todos los días, aquel que me defiende de las pruebas que me pone Satanás. Nunca diga que Dios lo pone en prueba, por favor. Él es tu Padre. Él te cuida mediante la prueba que te pone Satanás, mientras los ataques que te pone Satanás. Pero tú responderás como Pedro y como los apóstoles, porque todos respondieron a unánime. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Señor, trae ese avivamiento, Señor. Señor, extiende tu mano porque tu iglesia está lista hoy día, Señor. Dios quiera que me entiendan todos y todas partes. Usted haga viral, si es que puede, esta enseñanza, porque la iglesia está lista. ¿Sabe? Dios hace maneras increíbles. Tengo al doctor Solís en Bolivia. Un día, él todo humildemente me llama y me dice, doctor, ¿me puede hacer el honor de ser su discípulo? Su hijo ha tenido un accidente, ahora está en cuidados intensivos y le pido que oren por él, por Joel. Oren por él porque el Señor lo va a levantar y veremos cómo Dios extiende su mano poderosa en él. Hace 5 años me fui al Perú a dar una conferencia que me invitaron. Ya iba a regresar y llegó un misionero el día anterior. Y el misionero decía que quería un consejo de un doctor de algo que estaba pasando en su familia. Entonces le dijeron, el doctor Johnson va a regresar mañana, voy a ver si te consigo una cita con él, le dijo el pastor que estaba hablando con él. Y el misionero, me lograron hacer una cita y hablamos. Hablé con él y su esposa. Y sabes, pasó algo. Dios usó lo que hablamos para solucionar el problema que tenía. Cuando pasó todo esto, pasó 5 años, hace 3 meses. Recibí un email de la misma persona, de este misionero. Este misionero alimenta y es parte de 14 centros que hablan del hogar, 14 centros, 14 iglesias en toda Europa. Y me pide si yo puedo dar una conferencia. Y la conferencia era Formando el Cerebro Ideal. Yo sin saber, hermanos, porque Dios mueve todo, no es el marketing, Dios mueve todo. ¿Cuánto quisieran denominaciones hablar o centros educacionales o movimientos o asociaciones de poder hablar a 14 iglesias en Europa en formación? Y hablamos a 14 iglesias, 2 de Inglaterra, 2 de Francia, 2 de Italia, de España, todas las personas representadas. Y al final me mandan un email y me dicen, doctor Johnson, gracias por la conferencia. Es la primera vez que todos reunidos pedimos que por favor siga dándonos conferencias. Por eso es tan importante entender, solamente es entregar tu vida al Señor, hablar con denuedo y Él va a formar todas las cosas, todas las uniones. Tú no necesitas ni preocuparte, ni repartir, ni nada, ni hacer promoción, ni nada. Dios va a hacer el encuentro divino, que es lo que sucedía en el libro de Hechos, porque los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, hicieron esta oración. Señor, extiende tu mano. Extiende tu mano es que ve al eunuco. Extiende tu mano es que ve a Lidia. Extiende tu mano es que ve a todas las personas que están buscando de Dios y te manda a ti, porque sabe Dios que tú dependes de Él.
Cuando Dios comienza a extender su mano, mueve su mano hasta en las personas importantes. Por eso no es extraño que hoy día un presidente que tenía una reputación, pero malísima, como persona hablando, porque hablaba, como él mismo dice, hablaba el idioma o el lenguaje del locker room, o sea, el lenguaje de cambiador, ¿cómo se llama? De cambiador en eso de deportes, no sé cómo se dice locker room en español, y me van a disculpar. Pero este presidente que hablaba tan mal, que casi todo el mundo lo odia porque es antipático, porque dice las cosas, porque dijo que los hispanos eran traficantes, eran unos cuantos, pero lo han extendido. Este presidente defiende la vida. Este presidente se presenta con una Biblia. Este presidente hace cosas porque cuando Dios extiende su mano, hasta las personas que están en el mundo, que son importantes, comienzan a defender al pueblo de Dios. La Biblia dice, entonces cuando ya los querían meter a la cárcel, querían meterlos, decía, entonces levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó sacasen fuera por un momento a los apóstoles y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros qué vais a hacer respecto a estos hombres. Porque si no son de Dios, hay muchos que se han levantado, pero si no es de Dios va a terminar. Pero si es de Dios va a continuar y ustedes se van a encontrar luchando contra Dios. Una persona que no entendía a Dios, una persona que era religiosa, pero es una persona, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo, defendiendo, porque hasta ellos te defenderán, hasta los políticos te defenderán. Porque Dios sabe a quién mover, a Nabucodonosor, o sabe mover en el momento preciso al faraón. Pero Dios lo sabe, pero eso es cuando Dios extiende su mano. Nuestra estrategia no es apoyar a uno ni llamarle Mesías a un presidente. No, es la estrategia de Dios protegiendo a su pueblo santo, a su nación santa. Esa nación santa que sabe que avanzan porque Él ha extendido su mano. Gloria a Dios. Estoy un poco como emocionado, ¿no? Me voy a bajar un poquito. Pero es imposible. Es como Pablo decía, si callo, exploto. No puedo. Tengo que entender esto. Señor, extiende tu mano. Mi hijo está con problemas. Extiende tu mano, Señor. Yo no lo puedo ayudar donde estoy. Extiende tu mano. Señor, hay un hermano que está sufriendo. Extiende tu mano, Señor. Porque sé donde esté, tú lo tomas, porque tú eres Padre y Padre de amor. Señor, levantarás a alguien a su lado, levantarás a alguien que hable con denuedo, pero extiende tu mano y que haya esas señales, esos prodigios en el nombre del Señor Jesús. Y sabes que cuando la iglesia comienza a pedirle eso al Señor, el Señor va a comenzar a mandar cosas que nos parece ajenas, como que nos parece ataques. Y la verdad no son ataques, sino es el Señor extendiendo su obra. Y apareció el COVID-19 y decimos nos hemos encerrado. No, hermanos, ahora tenemos este medio. Y por este medio, hermano, he estado hablando 14 iglesias en Europa. Por este medio tengo un discípulo en Suecia, otro en Chile, en Temuco, otro en Argentina. Tengo discípulos por todas partes, en Colombia, Canadá, Cuba, por todas partes. Y Bolivia, tan lindo, Santa Cruz. ¿Sabes? Dios hace eso, pero nosotros nos quejamos. Tal vez los apóstoles al principio no entendieron, pero los apóstoles se quedaron todo Jerusalén. No. Necesitas que sales de las 4 paredes. No agrupes personas, no te goces porque van 400, 500, 600 a 4 paredes y te sientas lo máximo porque eres líder de 400. No, el Señor te necesita que seas líder del mundo. Y por eso el Señor hizo algo que los apóstoles al principio no entendieron, pero fue algo increíble. Y la misma Biblia lo explica y dice, en aquel día hubo una gran persecución. Peor que COVID-19, peor que todo, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por medio de Facebook Live, por medio de todo, fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Y sabes qué pasó?
Dice acá la Biblia, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes del mundo anunciando el Evangelio. A veces nos olvidamos, nos encerramos en cuatro paredes y nos olvidamos que hay un mundo. Nos olvidamos que hay personas por todas partes esperando la manifestación suya, la manifestación de los hijos de Dios. No se encierre en su departamento, no se encierre en su casa, no se encierre en ninguna parte. Ábrase. Si puede abrirse por medios de online, por medios electrónicos, hágalo. Y si puede asistir a una persona, su vecino o alguien del costado, por favor hágalo. Pero siempre use su máscara, pues. Protéjase. Protéjase. No se tire del cerro, sino protéjase. Porque el Señor te va a proteger. Y habrá maravillas. Dios va a insistir en que tú entiendas esto. Yo sé porque ahorita lo escuchas y se te va a pasar. Y vas a pensar que no es para ti, total, esto será para pastores, esto será para líderes, pero no es para mí, no, estoy hablándote a ti que eres sal y luz del mundo. Estoy hablando a ti que eres embajador de Dios. Estoy hablando a ti que eres un diamante en las manos del Señor. Estoy hablando de ti que eres nueva criatura. Estoy hablando a ti que crees en Él, en Jesús, y harás las obras que Él hizo y aún mayores porque Él fue al Padre. Estoy hablándote a ti que tienes que andar en las obras que Él antes preparó para ti. Estoy hablando a ti que llevas el amor de Dios a todas partes, al individuo. Estoy hablando a la persona, no estoy hablando a la institución, sino estoy hablándote a ti que eres iglesia de Dios y eres parte de la iglesia de Dios. Porque Dios va a hacer algo. Dios hizo así porque las personas a veces nos rehusamos a salir adelante, nos rehusamos a aceptar gente, nos rehusamos, a veces tenemos temor. Pero Dios hizo un milagro. Y ese milagro me abrió a mí el corazón. El milagro que hizo con Pedro. La aparición que le dio a Pedro. Algo tan increíble con Pedro. Pedro pensaba que esto era para judíos y no iba más. Para nada. Ya como había cumplido, había hablado la palabra en Jerusalén. Pero ¿sabes qué? Un día el Señor bajó un manto. Bajó un manto del cielo para que Pedro entendiera. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, que significan las 12 del día. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, porque Dios utiliza hasta tu deseo, ¿sabes? Mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio en el cielo abierto y que descendía algo semejante a un lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. No sé cuántas veces quieres que ahora Dios te baje el lienzo, para que entiendas que tú eres sal y luz del mundo, para que entiendas que el mundo te está esperando, para que entiendas que tu sobrino está esperando que le hables, para que entiendas que tus hijos están esperando que tú brilles. No sé cuántas veces quieres, porque los quiere limpiar, pero tú ya no los llames inmundo. Y bajó el lienzo. ¿Bajó una? No. Bajó 2, bajó 3 y bajó 4. 3 veces dice la palabra de Dios. Yo creo que son 4 porque la primera se apareció y después hizo 3 veces más. Y dice un gran lienzo que atado a las 4 puntas era bajado a la tierra. Yo creo que hoy día el Señor ha bajado el lienzo a las iglesias para que le pidan, Señor, entendido, Señor, que tú limpias si tú quieres llegar a personas que nosotros no estamos llegando. Nos hemos encerrado en 4 paredes, Señor, como que creemos que gobernamos a 300, 200 o 100 personas. En lugar de abrir, Señor, nuestros corazones, abrir nuestro entendimiento y llevar tu palabra a todas partes. Y enseñarle a esas personas que no pertenecen a 4 paredes, sino que deben ir por todo el mundo a predicar. Y no tener miedo de perderlas y que ya ni más regresen a las 4 paredes. Dios quiera que me entienda hoy día, porque no se trata de hablar mal de iglesias. Se trata de conquistar el mundo con la palabra de Dios. Y que el Señor extienda su mano, porque hoy día la iglesia necesita un avivamiento. No creo que solamente necesita, sino que estamos en medio todo se ha puesto para que nosotros salgamos adelante, para que tu vida sea manifestada a los demás, para que tú seas una carta leída por todas, escrita por el Espíritu Santo. Un gran lienzo que atado de 4 puntas era bajado en la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y ave del cielo, todo el mundo. Y le vino una voz: levántate, Pedro,
mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él segunda vez. Lo que Dios limpió. Hermanos, Dios está preparado para limpiar todo tu neighborhood, todo tu vecindario, toda tu escuela, toda tu casa. Te necesita a ti nomás. Que le digas, Señor, extiende tu mano y dame valor para hablar tu palabra. Te necesita, y eso es avivamiento. Cuando cada miembro tenga un discípulo. Cuando cada miembro extienda su mano y sane el enfermo. No cuando 4 payasos se paran en un sitio diciendo que hacen milagros. Dios necesita este avivamiento y que tú lo entiendas. Le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Hermanos, si Dios te ha limpiado, tú no eres común. Tú eres sal y luz del mundo. Eres un diamante en las manos de Dios y vas a hacer cosas más grandes tal vez de lo que yo puedo hacer. Te suplico que hoy día ores y clames, porque yo sé que el Señor no solamente usará este mensaje bajando el lienzo, sino lo repetirá y lo repetirá hasta que tú lo entiendas. Y eso hizo. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. 3 veces, para que entiendas. 3 veces, para que entiendas. Bueno, Dios quiera que haya tocado corazones y haya extendido su mano y lo haya llamado a usted tremendo siervo. Por favor, no diga que no es un tremendo siervo. No diga, por favor, que depende de alguien para que usted salga o su ministerio salga. No, el que edifique el ministerio es el mismo Señor. Comience con 1, comience con 2 y llegará. Moody era un zapatero y él quería tener un ministerio, quería tener una clase dominical. Pero su iglesia era tan poderosa que para ser maestro de escuela dominical tenías que pasar por el pastor, la aprobación del otro y la aprobación del otro y que te dieran una clase. Y entonces él insistía tanto que al final el pastor le dijo, mira, si quieres una clase de escuela dominical, anda a la calle y tráete a las personas que quieres enseñar. Y él lo hizo. Fue a traer niños. Y lo hizo tan bien que al final terminó con una iglesia de 5,000 personas. Nadie te puede decir que tú no eres un diamante en las manos de Dios. Porque lo que ha limpiado Dios, nadie tiene el derecho de llamarlo inmundo. Nadie. Dios quiera que me haya entendido. Hoy día le voy a pedir a mi esposa amada que nos cante una canción. Le voy a pedir que por favor, si fuera tan amable, que me alcance la guitarra. Esta canción para mí es importante y yo quisiera, voy a poner el micrófono acá mientras tal vez tú le puedes decir algo de la canción a ellos. Buenos días. Esta canción es hermosa y es una manera de que el Señor nos alienta, nos conforta con su palabra, con su amor, aun cuando estemos pasando por pruebas, por tormentas. Todos algún día tenemos que pasarlas, unos antes, otros después. Pero qué bueno saber que no estamos solos, porque Él está con nosotros. Él nos alienta, Él nos alimenta y nos levanta cuando estamos caídos. Amén. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alimenta
Amén. Amén. Gloria a Dios. Esta canción que cantó mi esposa es para mí importante. Él dice bien claro que me alimenta y me alienta. ¿Sabes con qué? Su palabra y su amor. Acuérdate las armas, la estrategia de Satanás es meterte mentiras en la cabeza. Que no eres importante, que no eres worthy, que no eres digno, que eres débil, que eres todo. Pero su palabra te da la fuerza porque va a entrar profundamente. Y su amor. ¿Por qué su amor? Porque su perfecto amor echa fuera todo temor. Por eso hazle caso a este coro. Dice, ven a reposar en Él. Él es tu amigo fiel. Una poderosa y fresca unción llenará tu corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo, el Salvador. ¿Qué tal si oramos por todas las personas que han puesto ahí y todas las... Esto les pido oración por Joel, el hijo del doctor Víctor Solís de Santa Cruz, Bolivia. Te pido oración por mi querido hermano y siervo David Bracho.